Mis amados, el Señor nos bendiga. Estamos estudiando Hechos y toca el capítulo 21. Y me gustaría que antes de desarrollar el 21, recordar un poco lo que vimos ayer en el capítulo 20. Vimos que cómo es la actitud de un siervo guiado por el Espíritu Santo. No está preocupado por peligros. Doquiera va, exhorta a los hermanos, siempre está bajo persecución. A pesar de los imprevistos, siempre está dispuesto a demostrar el poder de Dios. Y toda circunstancia para todo siervo, para un buen siervo, es una buena oportunidad para compartir el Evangelio. Vimos luego que no solamente tenía actitud Pablo, sino que tenía testimonio. Y el testimonio de él predicaba en todas las casas, servía al Señor con humildad, en medio de las tribulaciones y persecuciones dependía del Señor, predicaba no otro mensaje que el Evangelio, no guardaba su vida, sino se preocupaba porque el Evangelio sea predicado. Y también vimos que un siervo del Espíritu Santo, ¿cuál es su actitud al aconsejar? Y les mandaba que revisen si estaban en la actitud correcta para con Dios, si eran verdaderos cristianos, si se cuidaban unos a otros, si recordaban constantemente que eran de Cristo. Les advirtió que iban a venir lobos rapaces después de él, que iban a tratar de robarse de pelar a las ovejas. Les exhortó a que velen en la verdad, a que permanezcan en la palabra, que busquen al Dios de la palabra. Les exhortó a permanecer en Dios por medio de la obediencia de su palabra. Y les enseñó que no busquen sacar, sino que por el contrario, busquen dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, ahora vamos a ver un poco, aunque un siervo sea muy guiado por el Espíritu Santo, un siervo no es infalible. Quien es infalible es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo les ha estado advirtiendo? Así te van a hacer en los judíos en Jerusalén. Y él, a pesar de eso, se ha estado resistiendo a la idea de no ir a Jerusalén. A él se le metió la idea de ir a Jerusalén y él va a ir a Jerusalén. Algunos teólogos coinciden en pensar que fue cabezón, que en realidad el Espíritu Santo le dijo, no vas, no, la actitud era, si vas te van a meter preso. Eso piensan algunos teólogos. No podemos decir a ciencia cierta que fue así o que no fue así. Por otra parte, aquí en Jerusalén comete otro error. Interesante este error, ahorita lo vamos a ver. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Ya vio? Que no subiese a Jerusalén, que no vaya a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañándolos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Y entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir,
desistimos diciendo, hágase la voluntad de el Señor. Es importante oír y discernir la voz del Espíritu Santo. Miren, yo les decía que hay un grupo de teólogos que dice que, oye, se equivocó, que fue cabezón. Pero también puede que el Espíritu Santo le haya confirmado. Acuérdense que cuando iba a ir a orar por él, Felipe, ¿se acuerdan que le dijo, yo le voy a mostrar cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre? Es muy posible que el Espíritu estaba obrando algo en el corazón de Pablo todavía. Ahora, como quiera que sea, es muy importante que usted y yo estemos atentos a la voz del Espíritu Santo. No fue uno el que le dijo que no vaya, fueron varias personas, ¿verdad? Varias personas. Ahora también es cierto, hermano, que si el Señor Jesús le haya oído a Pedro, ¿se acuerdan cuando Pedro le dijo, no, Señor, que no te pase esto? Señor, que no te suceda esto. Entonces hay estas dos posturas. Hizo bien Pablo en ir, hizo mal Pablo en ir. No lo sabremos a ciencia cierta. Lo importante es que se nota que la iglesia de ese tiempo oía la voz del Espíritu Santo. Fíjense la cantidad de personas que le hablaron a él. Le dijeron, miren, en Tiro le dijeron, no vas. Voy a poner aquí, los discípulos de Tiro le advirtieron por el Espíritu. ¿Quién más? Al otro día saliendo Pablo, dice el versículo 8, y los que con él estábamos fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Este Agabo, vamos a poner aquí, Agabo le advirtió por el Espíritu lo que le sucedería. Lucas y los otros le rogaron que no fuera. No obstante, Pablo fue. Ok. No lo pudieron no lo pudieron persuadir, no hubo manera. Me gusta la respuesta de Pablo. Se nota que a Pablo ya no le importaba su vida. Se nota que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Era una realidad en Pablo, ¿verdad? Él estaba firme en su acometido, en su deseo en su propósito de ir a Jerusalén. Ahora, me gusta también la actitud de los discípulos. Y como no le pudimos persuadir, dice Lucas, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Aquí podemos aprender cosas. Miren, cuando una persona, nosotros vemos el peligro y le anunciamos y le anunciamos y le anunciamos y la persona no oye, lo que debemos hacer es la actitud que tuvieron ellos.
hágase la voluntad del Señor. Y orar por esta persona para que de verdad se cumpla la voluntad del Señor en él. ¿Te ha tocado toparte con un cabezaduro alguna vez? Y no hay manera de persuadirles, ¿verdad? Y cuando están empecinados a hacer algo, no están dispuestos a dejar de hacerlo. Y en muchos casos se aprende con sangre, en muchos casos se aprende con huasca, en muchos casos se aprende con dificultad, con tribulación. De hecho, más de uno de los que estamos aquí estoy seguro que hemos tenido nuestra época de cabezones, ¿sí o no? Ahora, lo glorioso de esto es que el Espíritu Santo, que Dios, toda la plenitud de Dios, no nos abandona. No nos abandona. Y aprovecha toda circunstancia para completar su obra en nosotros. Entonces, no obstante, Pablo voy a poner aquí, estaba dispuesto a morir por el Evangelio. Interesante porque la actitud de Pablo no es como la de Pedro. ¿Se acuerdan que Pedro dijo, no, Señor, yo estoy dispuesto a ir preso y a morir, y los otros discípulos también? Pero a la vuelta de la esquina ya estuvieron huyendo. No, Pablo permaneció, Pablo no tuvo miedo. Voy a poner aquí los Lucas y sus compañeros. De viaje. Lo encomendaron a la voluntad de Dios. Perfecto. Ahora mire lo que pasa. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres que hay. Ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, ¿qué? Guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ahora, yo quiero retrocederte un poco, o mejor quiero adelantarte un poco. Y no es que Pablo en las cartas paulinas le ha escrito a los hermanos de las iglesias que no tienen que guardar la ley, que la salvación es por gracia, y tanto a judíos como a gentiles les ha predicado lo mismo. ¿No es acaso la verdad esa? Ahora, miren, como Pablo, yo me imagino, el corazón de Pablo estaba atemorizado, ha ido a un lugar donde sabe que lo van a meter preso, el Espíritu Santo le ha dicho que lo van a meter preso, los hermanos le han dicho de parte del Espíritu que va a ir preso. Bueno, está atemorizado con eso, y encima estos judíos que lo están persiguiendo por todas partes, han venido a decir mentiras respecto de él. Y algunas mentiras incluían algunas verdades. Porque es verdad que Pablo estaba enseñando que ya no hay que guardar la ley. Ahora quieren hacer una triquiñuela humana, quieren hacer buscan una solución humana para que Pablo sea aceptado. Ah, mira, ¿sabes qué podríamos hacer? Podríamos hacer esto. Lo interesante es que Pablo se presta al juego y acepta. Y acepta fingir como que guardaba la ley. Pero no se acuerdan que él le había dicho a Pedro, oye Pedro, vos tenés una actitud errada. Vos estás fingiendo que sos judío con los judíos y con los gentiles te haces el gentil. Y tu doble vida no es buena. Miren, amados, tenemos que tener cuidado con los consejos que damos, porque no vaya a ser que seamos buenos aconsejando, pero malos cumpliendo los consejos. Pregunto, ¿no podía Dios librar a Pablo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que podía? Con toda seguridad. Probablemente la libertad de Pablo hubiera sido no ir, pero él estaba empecinado en ir y fue.
Bueno, pero ahora que está aquí en la ciudad, él simple y sencillamente debería hacer lo que todo cristiano debe hacer: depender de la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que él debía hacer. Pero se dejó convencer a hacer un ritual fingiendo que él todavía dependía de la ley. Porque el problema aquí no era que Pablo haya cumplido con ese rito de la ley. El problema es que la gente iba a pensar que Pablo todavía dependía de la ley. Es peligroso, mis hermanos. Ese problema lo tenemos hasta hoy día en las iglesias. Hay personas que piensan que porque no hacen ciertas cosas, Dios tiene la obligación de salvarlos. Y no es así. Usted y yo somos salvos por gracia. Entonces las cosas que no hacemos, no las hacemos porque somos hijos de Dios. No sé si me explico. No sé si me están siguiendo. ¿Están aquí? ¿Me estoy dejando entender, hermano? No, ¿verdad? Lo voy a repetir porque saben que hoy en día todavía el legalismo vueltea a nuestras iglesias. Y hay iglesias donde no sos salvo si no te pones una bata larga. No sos salvo si te pones aretes. No sos salvo si te pintas. O si no haces esto o aquello. O si no ayunas rigurosamente 3 veces por semana. O si tu oración no es golpeando la cabeza con el piso. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, todas esas cosas no son una imposición de Dios. Todas esas cosas, el hacer todas esas cosas o el vivir todas esas cosas, debe ser guiado por el Espíritu Santo. No, Jesús Vaca no va a ser más cristiano, o su corazón no va a ser más cristiano por el hecho de que Jesús Vaca, vamos a suponer, tiene como ley para él y su vida llegar a la iglesia y tirarse de rodillas. Aunque es muy bueno tirarse de rodillas, ¿sí o no? Es muy bueno arrodillarse, llegar a la iglesia y arrodillarse, es muy bueno. Pero si eso yo lo hago una ley y con eso quiero yo agradar a Dios, estoy errado. ¿Cuál es la manera de agradar a Dios? ¿Con qué agrado a Dios? No más escuché, no escuché más, así que grítenme. ¿Obedeciendo? Hay quienes obedecen por ley. Por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en el Señor Jesucristo, hermano. No hay otro en el que Dios tenga contentamiento que no sea en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, usted cuando va a la iglesia va a buscar a Cristo. Usted cuando camina cada día y ora cada día, usted está buscando a Cristo. Usted si se arrodilla es porque busca a Cristo, porque quiere más de Cristo. Y eso es lo que agrada al Padre. No es que usted se arrodilla para que el Padre lo vea que usted se está arrodillando y ya cumplió su hora de orar y entonces ya el Padre tiene obligación de bendecirlo. No es así. ¿Está aquí? Si no, nuestra religión sería paganismo. Te pago para que hagas esto. Y creo que no es esa nuestra religión. De hecho, creo que no tenemos religión, creo que tenemos relación. ¿Verdad? Entonces, voy a poner aquí 2. Puse, es importante oír y discernir la voz del Espíritu Santo. Es importante ser firmes en aquello que Dios nos ha revelado. Pablo sabía que no tenía por qué guardar la ley. Pablo sabía que no tenía que hacer ninguna cosa de la ley para ser salvo. De hecho, Pablo sabía que lo que hacía no lo hacía para ser salvo, lo hacía porque era salvo. 2 dificultades aquí. Corremos el peligro de buscar agradar a los hombres. ¿No es eso lo que está haciendo Pablo? Pablo, el que dijo, yo agrado a Dios y no a los hombres, ahora está tratando de agradar a los hombres. Bueno, yo voy a pagar la peloneada que se van a dar estos, voy a pagar los gastos y la gente va a saber que yo estoy de acuerdo con la ley. Pero pregunto, ¿Pablo estaba de acuerdo con la ley? No.
No estaba de acuerdo con la ley. O sea, Pablo sabía que la ley era buena, pero era buena para guiarte a tu pecado. Pero en las obras de la ley, él decía, son infructuosas. No eran necesarias ya las ceremonias, no eran necesarias todas esas cosas. Pero mire el error. ¿No es eso lo que pasa ahora en nuestro tiempo? Que iglesias que probablemente tengan buenas intenciones, se meten a prácticas judías. Y empiezan a practicar ceremonias judías y piensan que por eso son más espirituales que los demás. Y es un error. Corremos el peligro de buscar agradar a los hombres. Pregunto, ¿a los hombres les gustan las ceremonias o no? ¿Les gustan? Pues claro que sí. ¿Por qué se hace graduación de kinder? Dije, graduación de nidito. Y después graduación de kinder. Y después graduación de colegio, y después graduación de esto, y graduación de lo otro, y la ceremonia de los 15 años, y el cumpleañito cada vez, y cada vez más suntuoso, porque al ser humano le gustan las ceremonias, le gustan las ceremonias. Miren, yo hago aquí una liturgia ceremonial, y usted verá como mucha gente vendrá, y se sentirán bien o no, aquí se siente a Dios, porque verán una rutina ceremonial. Pero nosotros no nos basamos en rutinas, no nos basamos en rituales, en ceremonias, no, nosotros nos basamos en una relación directa con Dios. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos guía. Corremos el peligro de buscar agradar a los hombres. Haz pues esto que te decimos. Y así van a saber que tú andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando, no, apártense de sacrificados los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. Y Pablo consintió. Ahora, estaban por cumplirse los 7 días. Unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. ¿Ya vio? ¿Sirvió de algo su hipocresía? Voy a poner, corremos el peligro de buscar agradar a los hombres. Corremos el peligro de que nuestras artimañas humanas no funcionen. Lo voy a poner de otra manera. Corremos el peligro de que esto va a ser más bíblico. Es que nuestra propia prudencia no funcione. La Biblia dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermano, qué importante que es que nosotros oigamos la palabra y vivamos la palabra siempre. Ahora, no crea que el que le está diciendo esto nunca se ha equivocado ni nunca se equivoca. Obviamente que me equivoco. Obviamente que Pablo se equivoca. Obviamente que todos los seres humanos un día nos equivocamos. Solo que aquí estamos aprendiendo de este posible error de Pablo. ¿Verdad? Estamos aprendiendo de él. Alborotaron toda la multitud y le echaron mano dando voces. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. No solamente no le creyeron lo que estaba haciendo, sino que lo calumniaron de otras cosas. Voy a poner aquí. No solamente no creyeron a Pablo, sino que reafirmaron acusaciones y mentiras que se decían respecto de él. Escuche, no trate de tapar con actitudes, con ceremonias lo que ustedes. Sea usted, siga siendo usted. Usted es lo que Dios ha hecho, entonces siga siendo usted. No trate no sea hipócrita, no actúe. ¿Está aquí? No actuemos, hermano. Seamos reales.
Porque no le sirvió de nada la argucia, no le creyeron, sino que en fin, encima vinieron y no, este es el que abrota, y lo acusaron, y todo el mundo creyó. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que ya le echaban la culpa de todo, ya lo calumniaban de todo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarles, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. ¿Se da cuenta lo que pasa aquí? Mire, versículo 2, punto 3. Se cumplió lo que el Espíritu advirtió. Si usted se fija, si usted se fija, mi hermano, esto es hasta el 26, el de arriba es hasta este 27 en adelante. Ahora sí. Si usted se fija, ¿se acuerdan que la última profecía fue que Agabo dijo, oye, así lo van a atar? Se ató de pies y manos y dijo, así lo van a atar al dueño de este cinto. Y se da cuenta lo que pasa aquí, dice, lo ataron. Dice, tomando luego soldados y centuriones, los corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas. ¿Sabe dónde era cada cadena? Una en las manos y otra en los pies, tal como el Espíritu lo había anunciado. Lo que Dios dice se va a cumplir. Lo que Dios dice se va a cumplir. Y no siempre Dios anuncia cosas agradables. Dios también anuncia cosas desagradables. Lo importante es que usted sepa que las cosas desagradables y las agradables en Dios obran para su bien y para el mío. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó a atar. Voy a poner aquí 27 en adelante. Se cumplió la profecía de Agabo. Se cumplió. Pero entre la multitud nos gritaban una cosa y otra, y como no podía entender nada, de cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Voy a poner aquí, el que advirtió, o sea, el Espíritu Santo, ahora usa a los gentiles para guardar a Pablo. Los romanos fueron mejor protección para Pablo. Los judíos querían matarlo, los romanos le cuidaron. Y viene el tribuno y lo toma y lo guarda. Ahora, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. ¿Sabe lo que es llevado en peso? ¿Sabe cómo era? ¿Cómo se imagina? Piense, ¿cómo estaba Pablo? Atado con cadenas. Un palo por en medio de las cadenas y entre 2 soldados se lo levantaba. Así lo estaban llevando. El amarrado así de pies y manos, como cuando uno captura un animal, así. Lo llevaban en peso. Entonces, y lo llevaban porque, claro, sabían que él no se iba a poder arrastrar así y tenía que llegar salvo al otro lado. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición
antes de estos días, y sacó al desierto los 4,000 sicarios. Entonces Pablo dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. El tribuno lo había confundido con un falso profeta que había venido y dijo, soy el encargado, yo soy el llamado por Dios para librarlos a ustedes de los romanos. Y levantó una sedición algunos años atrás. Y antes de poder levantarse con sus fuerzas rebeldes, el gobernador Félix lo empezó a perseguir y dispersó su grupo sedicioso, y este hombre desapareció y no se supo más dónde estaba. Y cuando aparece Pablo, el tribuno creyó que era Pablo. Yo digo, bendita confusión. ¿Sabe por qué? Porque pensando que era ese hombre, viene y lo salva el tribuno a Pablo y lo saca de ahí. ¿Casualidad? No, diosidad. Dios obra de maneras que no podemos entender. Mis hermanos, cuando pasen cosas en nuestra vida que no las entendemos, sepamos que de todas maneras, aunque no las entendemos, Dios está en control. Sepamos que aunque nos equivocamos, el Dios de toda gracia, Él todavía está provocando que nuestros errores sirvan para nuestro bien, porque amamos a Dios. Amén. Ahora, eso no es licencia para equivocarse, eso no es licencia para andar viviendo en mi propia prudencia. No, mis hermanos. Pero es un consuelo, porque ¿quién de ustedes, y me incluyo yo también, quién de nosotros, amados, no ha fallado muchas veces al Señor? Y en los ratos que uno falla, uno no sabe qué hacer. En los ratos que uno falla, uno no sabe cómo reaccionar, cómo actuar, ¿verdad? Bueno, lo más maravilloso es que nuestro Dios nos conoce. Y Él sabía que íbamos a fallar. Hagamos como el hijo pródigo, las veces que sea, volvamos al Señor. Y recordemos que la historia del hijo pródigo no acaba diciendo, y el hijo pródigo volvió a la casa y siguió con deseos de irse a otro lado. No, el hijo pródigo siguió y deseaba vivir con el padre en la condición que fuere. Volvamos humillados al Señor y dejemos que Él haga. Entonces se cumplió la profecía de Agabo. Y el que le advirtió, que es el Espíritu Santo, ahora usa a los gentiles para guardar a Pablo. Voy a poner aquí, lo confundieron con alguien y eso ayudó a que no lo maten. Ahora, si bien algunos teólogos dicen que Pablo se equivocó, otros dicen que no, debemos pensar que así sea que Pablo se equivocó o no, el Espíritu Santo tenía un propósito en Jerusalén. Y en medio de que lo están agarrando preso, Pablo no está preocupado de no morir, ni está preocupado. Fíjese que Pablo no está preocupado de no morir. Los otros están preocupados de que no muera y los judíos de que muera. Los soldados los están cuidando. Ahora, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, ¿qué irá a hablar Pablo, no? ¿Cuál irá a ser el mensaje de Pablo? ¿Cuál será la actitud de Pablo ahora? ¿Pablo será que los va a exhortar? ¿Será que Pablo se va a quejar? ¿Pablo va a buscar defenderse? ¿Qué irá a hacer Pablo? Lo vamos a ver mañana en la mañana a la misma hora y en el mismo lugar. Pero quiero que se vaya con estas tres cosas. Mis hermanos amados, es importante oír y discernir la voz del Espíritu Santo. ¿Sabe? Siempre pregúntele al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿eres tú? ¿Esto viene de ti? No permitas que yo me engañe, no permitas que el mundo me engañe y no permitas que Satanás me engañe. Señor, de verdad quiero oír tu voz. De verdad quiero oír tu voz. Y ante la duda, no cruce. Ante la duda, no haga. Cuando usted no tiene paz respecto de hacer algo, no lo haga todavía. Todavía no es el tiempo de Dios. Vendrá el tiempo de Dios y usted tendrá una paz inefable, una paz que no se puede explicar con palabras. Confíe en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo
no lo va a abandonar, estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Segunda cosa que aprendimos, es importante ser firme en aquello que Dios nos ha revelado. Mire, si usted sabe que no hay que guardar la ley, por respeto humano no empiece a guardar la ley. Perdón, si usted sabe que ya no tiene que guardar el sábado, que ya no tiene que practicar las costumbres judías ni las ceremonias judías, y usted lo sabe, y en algún momento a usted le toca estar entre medio de personas que lo hacen, no lo haga. No los critique en ese momento, busque el momento de edificarles en el Señor, pero no participe de esa actitud farisea. La tercera cosa, debemos vivir constantemente sabiendo que lo que el Espíritu Santo dice se va a cumplir. Por cierto, ¿quién escribió la palabra del Señor? ¿Quién escribió la Biblia? Pregunto. Hombres inspirados ¿por quién? Inspirados por el Espíritu Santo, mi hermano Jesús. El Espíritu Santo fue el inspirador de la palabra. Ahora, toda la palabra es profecía y se va a cumplir. Entonces, debemos saber que lo que el Espíritu dice se va a cumplir, que lo que el Espíritu advierte se va a cumplir. Y el Espíritu ha sido bondadoso con nosotros y ha puesto en el corazón de hombres que escriban su palabra para que nosotros seamos enseñados y para que nosotros seamos perfeccionados, para que nosotros seamos preparados. Dice la Biblia, dice en Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, acuérdese, todo lo que el Espíritu dice se va a cumplir. Acuérdese, permanezca firme en aquello que Dios le ha revelado y acuérdese, usted necesita oír y discernir la voz del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Alguna pregunta? Ok, decía un profesor, cuando nadie pregunta es o todos entendieron o nadie entendió. El anhelo de mi corazón es que hayan entendido esta mañana de qué se trata esto. ¿Oramos? Señor, gracias por esta mañana maravillosa de estar en tu presencia. Y Señor, quiero pedirte de una manera especial por mi amigo Enrique Guaita, que perdió a su hijo, Señor, y está devastado, está triste, está dolorido. Señor, ayúdalo. Sé tú mismo su consuelo. Padre, que este tiempo sirva para que mi amigo Enrique Guaita te conozca. Permíteme visitarlo en la tarde y permíteme, Señor, poderle predicar el Evangelio en este tiempo de quebranto. Señor, te pido que bendigas la vida de Roland Peralta. Señor, sánalo para gloria tuya. Padre, tú lo hiciste con el hermano de Carlita Antelo. Tú deshiciste el tumor que había en su cabeza. Señor, clamamos eso mismo para Roland Peralta. Tú puedes destruir ese tumor, Señor. Y te pido también por su familia, para que permanezcan firmes. Él es un siervo tuyo, Señor. Ha tocado la guitarra en su iglesia. Y su familia es cristiana, Señor. Padre, venga a tu reino, hágase tu voluntad sobre esa familia. Bendice la vida de la Bebi Valverde, Señor. Bendice la vida de Olga Cabral, de Sarita Hidalgo, de Silvana Alberti, Señor, de Elpidio Amancio, de Luis Fernando Jofré, de Ezequielito Mardesich, de Nancy Justiniano, de la familia Vargas. Señor, clamo por Renato Vega y Cintia Saúd, clamo por Mauricio Mendoza, clamo por la familia Esquivel Rueda, por Glenny Encinas, por la familia Villarroel Tomás, clamo por María Esther Mendoza, por Andrés Menacho y Lucía Aparecida, por Mabel Rivas, por Teresa Martínez Torres, por Dayana Algarañá, Señor, por Martín Onarri, por la familia Caballero Espinosa. Te pido por la familia Justiniano Pinto, te pido por la familia Ortiz. Señor, te pido por Fabricio y Evelyn, bendice sus vidas, guíalos a la verdad. Te pido por la familia Torrico Mogro, Señor, glorifícate en ellos. Padre, te pido por los Soleto Barba, por los Suárez Parada, Señor, por la familia Flores Barba, por la familia Rosales Arroyo. Te pido, Señor, por la familia Pereira Domínguez, te pido por la familia Caballero Espinosa, por la familia Oliva Núñez, por Carolina Áñez,
por Juan Montaño, por Elvio Salazar y por Herbert Aguirre. Señor, quiero pedirte que bendigas también el hijo que le has dado a mi hermano Marcelo Paredes, Señor, y que sea un embarazo sin contratiempos, sin problemas, tomado de tu mano. Dios mío, gracias por cada uno de mis hermanos esta mañana, que están aquí, que nos ven a través de WhatsApp, a través de Facebook, y que nos oyen a través de WhatsApp, y para los que nos oyen también y nos ven a través de YouTube. Señor, a ti la honra, a ti la gloria, te la damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.